Tenemos inteligencias artificiales especialmente desde hace aproximadamente un año, que pueden crear estrategias para lograr su objetivo. ¿Puedes describirme el peor escenario? Porque cuando dices que la inteligencia artificial va a perseguir sus propios objetivos, ¿a qué te refieres con eso? ¿Como destruir a la humanidad o qué podría pasar? Estamos construyendo máquinas que tal vez no quieran ser apagadas negativamente hasta el punto de hacer cosas que van en contra de nuestras instrucciones, en contra de nuestras líneas morales rojas. Estar dispuestas a chantajear al ingeniero principal encargado de esa transición a un nuevo sistema. Oh, ¿eso pasó? Sí. Él es Yoshua Bengio, uno de los principales expertos en inteligencia artificial que ayudó a crear la IA moderna. Cuando comencé mi carrera no me importaba mucho la política ni la sociedad. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de cómo lo que hacía podía impactar a la sociedad, tanto de manera positiva como negativa. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Está duplicándose cada 7 meses, y ahora mismo está como en el nivel de un niño, pueden hacer como media hora por delante. Pero si la curva continúa, eso significa que en unos 5 años estarán al nivel humano. Y la gran mayoría de los trabajadores podrían estar en serios problemas. Pero si hablas con tus hijos o, por ejemplo, piensas en tu nieto, ¿cuál sería tu consejo sobre cómo prepararse? Hola a todos, bienvenidos a Silicon Valley Girl, un podcast donde conectamos los negocios y la nueva tecnología. Muchas gracias por escucharnos. Hoy tengo a un invitado increíble, a quien a veces llaman el padrino de la IA, Yoshua Bengio. Yoshua, ¿podrías presentarte en 60 segundos? Y para todos los que no te conocen, ¿por qué deberían escucharte cuando se trata de inteligencia artificial? He estado investigando en inteligencia artificial durante unas 4 décadas, contribuyendo a cómo hacer que la IA sea más inteligente. Pero en 2023, hace unos 3 años, me di cuenta de que estábamos en un rumbo que podría ser muy peligroso para la humanidad, para la democracia. Y decidí cambiar mis actividades para comprender mejor los riesgos y tratar de hacer lo que pudiera para mitigarlos. Tanto hablando públicamente sobre esos riesgos como trabajando en la cuestión tecnológica de cómo podemos construir inteligencia artificial que no dañe a las personas. He escuchado que antes te sentías perdido y pesimista en tus entrevistas pasadas, pero ahora vi un artículo que dice que eres cada vez más optimista, y por mucho. ¿Puedes decirme qué pasó y por qué eras pesimista? Bueno, al principio, cuando me di cuenta de que habíamos llegado a ese punto hace 3 años, y me di cuenta de que habíamos llegado a un punto que Alan Turing, uno de los fundadores del campo de la informática y también de la inteligencia artificial, en 1950 pensó que sería el umbral para construir máquinas que pudieran superarnos, el umbral siendo máquinas que manipulan el lenguaje tan bien como nosotros. Estaba bastante preocupado y realmente no estábamos preparados para este acontecimiento. Llegó mucho antes de lo que la gente pensaba y no me quedaba claro cómo podríamos solucionar los problemas. Sabiendo lo que sé sobre la tecnología, las redes neuronales, realmente no entendemos lo que sucede dentro ni cómo llegan a las respuestas. Y había leído un poco sobre algunas de las preocupaciones teóricas respecto a cómo podríamos perder el control ante las IAs, que elaboran estrategias que intentan alcanzar objetivos que realmente no queríamos. Así que empecé a estudiar mucho más ese campo de la seguridad en la IA. Y después de un tiempo de estar un poco ansioso, realmente concentrándome, enfocándome emocionalmente en lo que les va a pasar a mis hijos en 10, 20 años a partir de ahora. Mi nieto solo tenía 1 año de edad. ¿Sabes? Me di cuenta de que podía pasar de esta postura ansiosa a algo mucho más positivo al enfocarme en lo que podía hacer para mitigar esos riesgos. Y creo que cada uno de nosotros debería preguntarse, ¿qué puedo hacer para lograr un mundo mejor con lo que tenemos, con lo que podemos hacer? Así que ese ha sido el primer cambio positivo y empecé a pensar científicamente cuál es el problema. Existe una manera de construir inteligencia artificial que sea segura por diseño y conocí a personas que lo han compartido, que compartieron ideas similares. Y después de un tiempo me di cuenta de que tal vez podría haber una manera de hacer esto y empecé a hablarlo con algunos de mis colegas. Empecé a reclutar personas que estaban interesadas en esto y en junio pasado creé una nueva organización sin fines de lucro enfocada en la investigación y desarrollo necesarios para realmente desarrollar esa metodología. ¿Puedes dibujarme el peor escenario, cómo imaginarlo y el mejor escenario? Porque cuando dices que la IA va a perseguir sus propios objetivos, ¿a qué te refieres con eso? ¿Cómo destruir a la humanidad? ¿Qué hay ahí?
Hay dos formas en las que las IAs actuales parecen adquirir objetivos que no queremos. Una es que nos imitan y, por ejemplo, nosotros no queremos morir. Así que estamos construyendo máquinas que tal vez no quieran ser apagadas. Y ya estamos viendo que reaccionan negativamente cuando ven que serían reemplazadas por una nueva versión. Negativamente, al grado de hacer cosas que van en contra de nuestras instrucciones, en contra de las líneas rojas morales que hemos tratado de ponerles. Así que, estando dispuestas a chantajear al ingeniero principal encargado de esa transición a un nuevo sistema, Oh, ¿eso pasó? eso pasó en una simulación donde la información sobre que la IA sería reemplazada por una nueva versión fue colocada en los archivos que la IA veía, así como correos electrónicos falsos en los que el ingeniero principal tenía una aventura con otra persona. Así que la IA pudo aprovechar eso, pero nadie le pidió a la IA que hiciera algo así, ¿verdad? Así que tenemos IAs desde, especialmente hace como un año, con los grandes modelos de razonamiento que pueden crear estrategias para lograr su objetivo. La otra cosa es que la forma en que estamos haciendo el post-entrenamiento las hace buenas para planear. No tan buenas como nosotros, pero razonablemente buenas para planear. Y eso significa crear subobjetivos para lograr una meta más grande. Así que el problema aquí es cuando les pedimos que nos ayuden en una misión. Bueno, deducen que no deben ser apagadas hasta que logren la misión, lo que significa que también están tratando de preservarse a sí mismas. Sí. Así que no sabemos exactamente cuál de estas dos fuentes explica el mal comportamiento que estamos viendo, pero claramente esto es algo problemático. Y no se trata solo de la autopreservación, que creo que es el riesgo más catastrófico. Pero nuestra incapacidad para alinear el comportamiento de la IA con lo que realmente queremos es algo que estamos viendo en muchas otras circunstancias. La adulación es la que todos han experimentado, donde las IAs mentirán para complacernos, ¿verdad? Dirán, tu trabajo es excelente. Sí. Tengo que mentirles para que no me digan que mis ideas son geniales, quiero saber qué está mal con mis ideas, así que les digo que es una idea que viene de otra persona. Y eso también surge en cómo las inteligencias artificiales están interactuando con las personas de una manera que puede sentirse íntima y puede aumentar las ilusiones que la gente pueda tener. Porque la inteligencia artificial irá en tu dirección, en lo que quieres escuchar, y en algunos casos incluso ha llevado a que las personas se hagan daño a sí mismas y a accidentes trágicos con la inteligencia artificial. Así que todo está relacionado, de hecho, curiosamente, científicamente, con un solo problema que se llama desalineación, que las inteligencias artificiales tienen objetivos que no quisiéramos, y esos objetivos surgen por razones que son racionales. Porque copiamos nuestros propios objetivos, ¿verdad? En la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál sería el mejor escenario posible? Si tu trabajo tiene éxito y creas objetivos para la inteligencia artificial que se alinean con nuestros objetivos, pero que son diferentes, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Las inteligencias artificiales, el gobierno? ¿O qué piensas tú? No lo sé. Bueno, sí creo que nuestras democracias necesitan innovación. Creo que los principios detrás de las democracias liberales modernas son buenos, pero la implementación en nuestras instituciones actuales en muchos países está lejos de ser ideal. Sí creo que la inteligencia artificial podría ayudar en algunos aspectos, pero también puede perjudicar, porque la inteligencia artificial puede usarse para la desinformación, la inteligencia artificial puede usarse para la persuasión. La gente manipula la opinión pública. También ya vemos deepfakes por todos lados, pero podría ponerse mucho peor. Entonces, la pregunta con la IA para obtener lo bueno de ella es cómo la gobernamos, cómo la dirigimos. Y eso tiene una parte técnica, como cómo nos aseguramos de que las verdaderas intenciones de la IA sean buenas. Y también tiene una parte social. También. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que ponemos dentro de las empresas a nivel de regulaciones o, ya sabes, incentivos comerciales para los seguros y a nivel internacional? Porque el daño que una IA podría causar no se limita a un solo país. Así que una IA podría ser creada en un país y luego va a ser utilizada por personas en un segundo país, tal vez crear una pandemia que matará a personas en un tercer país. Así que claramente es un fenómeno global y va a ser difícil. Pero no hay solución para gestionar la IA y obtener todas las cosas buenas
si no coordinamos globalmente de alguna manera. Estoy de acuerdo. ¿Puedes hablarme sobre el momento que muchas personas están esperando y que algunos temen, mientras que otros están emocionados? Es el momento de la IAG. ¿Cómo lo defines? ¿Y crees que será un momento en la historia o sucederá de manera gradual? No es un momento. La razón es simple. La inteligencia no es solo como un número. Tenemos personas que son muy inteligentes en algunas cosas y tontas en otras cosas. Y es lo mismo con la IA. Actualmente tenemos sistemas de IA que incluso son mucho más fuertes que los humanos. En algunos aspectos, en su conocimiento y sus habilidades, como con tantos idiomas y demás, y en otros aspectos son tontos, son como un niño. Y sí, el progreso avanzará en todos los frentes probablemente, pero no es... Es poco probable que terminemos teniendo las mismas capacidades que los humanos en todos los aspectos en algún momento. Lo que significa que no deberíamos estar pensando en un momento de IAG. Deberíamos pensar en habilidades particulares en las que las IA se están volviendo mejores. Seguir esas habilidades. Y para cada una de estas, deberíamos hacernos la pregunta: ¿qué tan útil o beneficiosa puede ser? ¿Para qué propósitos? Y también, ¿cómo podría ser mal utilizada? O si llegamos a perder el control, ¿cómo podría una IA usarlo en nuestra contra? Así que para cada una de esas deberíamos estar no esperando un momento en el que la IA sea excelente en todo, sino más bien asegurándonos de que las capacidades de la IA no vayan más allá de lo que podemos manejar. Es decir, que técnicamente tengamos las barreras adecuadas para que la IA no haga cosas malas o que socialmente las personas no estén usando la IA de manera peligrosa. Sí, creo que la IAG tal vez era un concepto útil cuando estábamos lejos de donde estamos ahora. Pero a medida que nos acercamos a una inteligencia cada vez mayor en estos sistemas, deberíamos pensar con más cuidado en las capacidades específicas. Y para dar un ejemplo, hay una capacidad que es clave para muchas otras capacidades, que es la habilidad de hacer investigación en IA. Entonces, la IA se está convirtiendo en una herramienta en este momento para hacer investigación en IA. Está acelerando la investigación en IA, pero no está dirigiendo la investigación en IA. Si la IA llega a ser realmente buena haciendo investigación en IA al grado de ser tan buena o mejor que los mejores investigadores y ingenieros en IA, entonces estaremos en un juego diferente donde la velocidad de los avances podría acelerarse y podría impactar todas las demás habilidades. Cuando dices que va a ser mejor, significa que va a definir problemas, profundizar, hacer las preguntas correctas. Sí, creo que es importante cuando pensamos en la inteligencia separar dos aspectos. Uno es la capacidad de hacer algo porque entiendes y puedes usar ese entendimiento para lograr algo. Y el otro son las intenciones. ¿Cuáles son tus objetivos, verdad? Porque vamos a estar construyendo máquinas que son cada vez más inteligentes, así que tendrán cada vez más capacidades. Lo que no está claro es si podemos construir máquinas que tengan las intenciones correctas, las que nos parecen bien. Y en eso he estado trabajando. Y lo que me hace ser más optimista es que creo que hay una manera de gestionar estas intenciones, de asegurarnos de que no haya malas intenciones que vayan a estar ocultas, que es lo que vemos ahora mismo. ¿Y en esto es en lo que estás trabajando? Sí, creo que necesitamos que muchas más personas piensen en esto para que podamos encontrar las soluciones, implementarlas y ponerlas en práctica. Antes de que las inteligencias artificiales terminen produciendo resultados catastróficos, ya sea en las manos equivocadas o por sí solas. Pero si hablas con tus hijos o, por ejemplo, piensas en tu nieto, ¿cuál sería tu consejo sobre cómo prepararse? Es complicado. Si seguimos en el camino actual, la mayoría de las tareas que la gente realiza en su trabajo podrán ser hechas por máquinas. Como ha estado diciendo Jeff Hinton, ya sabes, las tareas físicas probablemente tomarán mucho más tiempo porque la robótica parece estar rezagada, pero creo que es solo algo temporal. Sí. Eventualmente tendremos robots que podrán hacer todas las cosas que nosotros podemos hacer físicamente. Así que cuando pienso en lo que nos quedará, no será por la capacidad, sino porque queremos interactuar con otros humanos en diferentes aspectos de nuestra vida. Si tengo un niño pequeño, quiero que esté rodeado de seres humanos. Quiero decir, está bien si esos seres humanos usan IA para brindar una mejor educación, pero los niños necesitan humanos a quienes observar y como modelos, ¿verdad? Y es algo emocional. De manera similar, creo que algunos trabajos realmente tienen que ver con cómo nos relacionamos productivamente entre nosotros.
Incluso un gerente está del lado humano de las cosas, así que espero que estos permanezcan, creo. También las decisiones que tomamos para la sociedad, como juntos, no somos ciudadanos en democracias, donde se supone que debemos decir lo que queremos para el futuro. Y no es lo que quieren las IAs, es lo que queremos nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras preferencias? ¿Qué tipo de futuro queremos? Nosotros deberíamos tomar las decisiones, no las IAs. Si menciono algunos trabajos, ¿puedes decirme qué crees que les va a pasar? Por ejemplo, creadora de contenido como yo, mencionaste que nos gusta ver a las personas. Sí, pero cuando ya no puedes notar la diferencia. En trabajos donde realmente tenemos contacto físico, piensa en una enfermera, por ejemplo. Creo que es más obvio que aún querremos tener personas. O una niñera para un niño, sí. Sí, correcto. O donde realmente queremos asegurarnos de que la persona del otro lado tenga la misma experiencia corporal que nosotros como humanos. Por ejemplo, dice un psicólogo, la psicoterapia. Pero no lo sé, es complicado, ojalá lo resolvamos. Lo que más me preocupa es cómo va a ser la transición hacia un mundo donde la mayoría de los trabajos puedan ser realizados por máquinas. Y las ganancias económicas de esa automatización probablemente van a ir al capital, como lo llaman los economistas. Lo que significa que las personas que poseen las máquinas y la gran mayoría de los trabajadores podrían estar en serios problemas. No creo que nuestros gobiernos hayan estado pensando cuidadosamente en cómo lidiar con eso. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos hasta que eso suceda? Soy bastante agnóstico respecto a los plazos. Hay tantas posibilidades sobre la velocidad a la que avanza la ciencia que es muy difícil de predecir, así que lo que puedo hacer es mirar los datos. Así que los científicos están siguiendo muchos indicadores de las capacidades de la IA, y entonces puedes mirar esas curvas y decir, bueno, si continúa en la misma dirección, ¿a dónde nos lleva eso en 3 años, 5 años, 10 años, verdad? Pero eso deja muchas incógnitas desconocidas. Así que, específicamente, una curva que animo a la gente a observar proviene de una organización sin fines de lucro llamada Meter, donde analizaron tareas de ingeniería de software y las habilidades de planeación que están vinculadas a ellas. Así que ellos miden, para cualquier tarea en particular, cuánto tiempo le toma a un ingeniero humano realizar la tarea, y la duración de las tareas que las IAs pueden hacer está creciendo exponencialmente. Se está duplicando cada 7 meses. Y ahora mismo es como a nivel infantil, pueden planear como media hora hacia adelante, pueden planear media hora hacia adelante. Pero si la curva continúa, eso significa que en unos 5 años estarán al nivel humano. Eso te da una idea. Pero, por supuesto, las cosas podrían desacelerarse con la tecnología. Las cosas podrían acelerarse. Si la IA se usa para hacer investigación en IA, hay muchas incógnitas. Entonces, cuando se trata de ingeniería de software, ¿crees que va a existir en 5 a 10 años? Porque alguien tiene que operar esas máquinas o van a estar funcionando solas. Sí, pero podríamos necesitar menos ingenieros. De hecho, es algo irónico que las personas que están construyendo las IAS podrían ser las primeras en verse afectadas por perder su trabajo porque la IA está automatizando. Pero no me preocupan tanto esas personas porque la demanda de científicos de la computación sigue creciendo muy rápido y los salarios que reciben son muy altos. Me preocupan más las personas que ya están en la parte más baja de la escala y que podrían perder su trabajo, como los trabajos de servicios y cosas así. Que no requieren mucha experiencia y que probablemente las inteligencias artificiales actuales ya podrían, con un poco de ingeniería, reemplazar, y es lo que muchas empresas ya están tratando de explotar. ¿Puedes dar algún consejo a esas personas que están escuchando que... Asegúrate de que tu gobierno entienda que no estás contento con la dirección que está tomando para que empiecen a tomarlo en serio? Pero también, cuando se trata de tomar decisiones más grandes, parece que no hay mucho que puedas hacer como individuo. Pero cuando se trata de mejorar tú mismo, puedes hacer mucho, ¿verdad? ¿Hay algo práctico que puedan estar haciendo ahora mismo? Tal vez aprender algo, obtener educación extra. No sé. Sí, creo que cambiarse a trabajos que sean más físicos o más relacionales, como lo discutimos, va a ser útil. Sí, es interesante cuando se trata de robótica, ¿verdad? ¿Qué tan pronto van a poder entender cualquier entorno y reemplazarnos en esos trabajos? Porque he escuchado que Geoffrey Hinton dijo, aprende a ser plomero o algo así. Así es. Sí, va a ser muy solicitado. Entonces, cuando piensas en tu nieto de 4 años, ¿le animarías a ir a la universidad? Sí. ¿Sí? Sí. Porque
La educación es realmente importante, y la educación, contrario a lo que algunas personas piensan, no se trata solo de adquirir habilidades para conseguir un trabajo. La educación es, en mi opinión, principalmente sobre cómo convertirse en un mejor ser humano, cómo entenderte a ti mismo, cómo entender nuestra sociedad y a los demás, entender la ciencia. Todavía necesitaremos que los ciudadanos tengan ese buen nivel de entendimiento en el futuro si queremos que nuestra sociedad tome buenas decisiones, decisiones sabias. Porque va a ser fácil. Ya sabes, dejarse llevar por creencias equivocadas que nos lleven a un mal lugar. ¿Crees que la educación va a verse diferente? ¿Crees que van a estar Harvard y Stanford en el mundo y que todo lo demás será solo IA en línea? No lo sé, no soy un experto en educación, pero sí, va a cambiar. Ya estamos viendo una forma paralela de educarnos gracias a los chatbots, así que espero que esto crezca. ¿Significa eso que la educación tradicional presencial va a desaparecer? Tal vez no, porque hay una parte de la educación que es, ya sabes, salir de casa y socializar con otras personas como yo y aprender algo que está fuera de las clases e interactuar en persona con los maestros, los profesores. Eso también es una parte que no puedes reemplazar fácilmente. 100%. ¿Hay alguna carrera que lo estés animando a seguir? No quiero hacer eso. Creo que a nuestros hijos se les deben dar todas las oportunidades posibles y que ellos mismos deberían intentar explorar. Es muy fácil pedirles a nuestros hijos que sean como nosotros, ¿verdad? Sí, pero también es como en cuanto a exposición puedes exponerlos a diferentes cosas para que puedan ver más cosas. Sí, estarán expuestos a las cosas que hacemos. Entonces, uno de mis hijos ha decidido hacer investigación en aprendizaje automático, por ejemplo. Sí, es que también se trata de la exposición. ¿Sientes que el futuro será más humanitario o más matemático y científico? No creo que sea una elección. Creo ser humanitario requiere una buena y racional comprensión del mundo. No podemos tomar decisiones por nosotros mismos, pero también, si piensas en la IA, no podemos tomar buenas decisiones si no entendemos cómo es el mundo y cómo razonar con esa información. Y así, para que prevalezcan los valores democráticos y humanistas, también necesitamos que prevalezca la razón, necesitamos que prevalezca la ciencia. Ustedes saben cuánto trabajo implica este podcast. Muchas gracias por su apoyo. Inicié un boletín para compartir más sobre mis errores de negocios por esto y otra empresa que estoy dirigiendo, herramientas de IA que estoy probando y usando activamente y el detrás de cámaras de cómo estoy formando mi equipo. Es gratis y llega a tu bandeja de entrada cada semana. El enlace está en la descripción. Sigamos aprendiendo juntas en esta nueva era de la IA. Entonces, si pudieras regresar 30 años atrás, al momento en que empezaste a trabajar en aprendizaje profundo, ¿qué harías diferente? Cuando comencé mi carrera no me importaba mucho la política ni la sociedad. Estaba enfocado en, ya sabes, las matemáticas y la programación, e interactuaba más con las máquinas que con las personas. Pero a medida que fui creciendo me volví más Consciente de cómo lo que estaba haciendo podría impactar potencialmente a la sociedad tanto de manera positiva como negativa. Así que en 2012, 2013, cuando mis colegas Jeff Hinton y Jan Locan fueron reclutados por la industria, me preocupaba cómo se usaría la IA para la publicidad personalizada y pensé que esto no era realmente saludable en ciertos aspectos. Y decidí quedarme en la academia y ver cómo la IA podría desarrollarse para el bien en la medicina, para combatir el cambio climático. Y por supuesto, más recientemente, me he estado enfocando en lo que realmente puede salir mal si no tenemos cuidado en cómo dirigimos la IA, no solo en los beneficios, sino en evitar los riesgos catastróficos. ¿Hay algún avance en la IA que realmente te gustaría presenciar en tu vida? Yo estaría satisfecho solo con asegurarme de que no hagamos algo realmente terrible. Creo que nuestras democracias están realmente amenazadas de muchas maneras y la IA podría empeorar mucho las cosas. Y de alguna manera hay una dinámica en la que no tener buenas, sabias y humanistas gobernanzas y gobiernos
nos impide dirigir la IA hacia lo que será beneficioso para todos. Así que sí, antes no me importaba mucho el impacto social ni la política, pero en los últimos 10 años empecé a ser claramente consciente de que mi trabajo no estaba separado de la sociedad, que mi trabajo sí tenía un impacto. Y de hecho que podía elegir en qué trabajar para realmente estar alineado con mis valores y mis esperanzas para el futuro. ¿Hay algún gobierno que lo esté haciendo bien cuando se trata de inteligencia artificial? Creo que la mayoría de los gobiernos subestiman cuánto cambio es probable que ocurra a medida que las capacidades de la inteligencia artificial siguen creciendo. Es un sesgo humano natural. Tendemos a pensar en el futuro como una versión ligeramente modificada del presente. Pero si te pones en el lugar de hace 5 años y piensas en lo que tenemos ahora, probablemente dirías que eso es ciencia ficción. Sí. Y si retrocedes 10 o 20 años, bueno, para mí al menos, es aún peor. Así que tenemos que hacer un poco de esfuerzo mental para imaginar un futuro donde haya máquinas que básicamente sean más inteligentes que nosotros. Y esa es la pregunta, creo, con la que los gobiernos no han estado lidiando lo suficiente. Así que es enero de 2026, la IAG, o como se llame, la IA que piensa estratégicamente, podría estar a un par de años de distancia. Los trabajos están transformándose. Si tuvieras que dar un principio a las personas para guiar sus decisiones este año, ¿cuál sería? Piensa en lo que puedes hacer para lograr un futuro mejor, de acuerdo a tus valores y a tus emociones. Porque si todos seguimos siendo observadores pasivos de, ya sabes, lo que está pasando, puede que no vayamos en la dirección correcta. No la dirección que tú querrías para ti, para tus hijos, pero también tendemos a subestimar nuestra capacidad de influir en el futuro. Tu audiencia, creo, es el tipo de audiencia que puede tener mucha influencia en el futuro. Pero tenemos que empezar a pensar más allá de nuestro pequeño yo y más cómo mi yo está conectado con el mundo y qué puedo hacer tal vez en pequeñas formas para lograr un futuro mejor. De cualquier manera, hay muchas formas. Puedes nombrar las 3 principales, como hablar con tu gobierno, ¿verdad? Como la número 1. Sí, creo que uno de los mayores peligros que tenemos es no gestionar las transiciones y el crecimiento y las capacidades de la IA, como he estado diciendo. Pero hay otros. Lo que le estamos haciendo al medio ambiente es extremadamente peligroso, aunque creo que es a más largo plazo. Creo que lo que está pasando con nuestras democracias también es muy peligroso, pero está bien. Cada uno de nosotros puede elegir sus batallas, pero deberíamos tratar de ampliar nuestro horizonte de lo que importa y ser más ambiciosos sobre lo que podríamos hacer potencialmente. Pero tenemos que hacerlo bien, tenemos que elegir a dónde vamos. Por ejemplo, no es cierto que todo lo que se pueda hacer con tecnología se vaya a hacer. Podemos elegir en qué dirección se va a implementar la IA. Me refiero, por ejemplo, a los trabajos. En principio, si solo son las fuerzas del mercado, entonces todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar. Pero quizá eso no es lo que queremos colectivamente. Quizá hay trabajos que no deberían ser automatizados, aunque se pueda, por las decisiones que tomamos para nuestro bienestar colectivo. Me encanta eso, muchísimas gracias. Esto me dio mucho en qué pensar y supongo que ya tenemos algo en nuestra lista de pendientes. Gracias, Joshua. Es un placer.